¿Cuántos creen, hermano, que el Señor puede hacer cosas grandes en la vida del amigo que va viniendo en este momento ahí por medio de las redes, hermanos? ¿Cuántos pueden estar tomando así sentadito, hermano? Está tomando así un momento. Y dile, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que las redes sean cubiertas por tu gloria. Y que Dios toque la vida de aquel necesitado. Y que encuentre, por casualidad quizás, o alguien le compartió, pero en el nombre de Jesús, Padre eterno, que tu mano poderosa sea bendiciendo, Señor, obrando, tocando la vida, Señor, de aquel que necesita una respuesta. Señor amado, y confiamos y creemos en ti, Señor, y confesamos, Señor, que tú harás cosas grandes en esta noche. ¿Cuánto puede darle palmas fuertes al Señor? Vamos a ir, hermano, y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 8. El tema es, hermano, la importancia de la comunión con Dios. Estimado amigo, bienvenido. Usted que nos está viendo, usted quizás que se ha retirado de alguna iglesia y se encuentra quizás detenido, usted no está congregándose, pues qué bendición que está con nosotros en esta noche. Quizás en el futuro va a ver este video, bienvenido también. El Señor está también para hablarle a usted que en el futuro se va a añadir también a quizás a este video que va a quedar en las redes. Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5, la importancia de la comunión con Dios. ¿Lo encontró? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hasta ahí. Puede sentarse. La importancia de la comunión con Dios. La palabra comunión viene de esta palabra koinonia. ¿Así se dice? Y esta, hermano, es una relación estrecha, es una unión o participación fraternal. También, hermano, se deriva a una actividad o privilegio de una asociación o grupo. La comunión que tenemos usted y yo con el Señor es única. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que en Él somos uno. Cuando Jesús oraba al Padre, hablaba de una unidad. Y aún de aquellos que ya habían sido entregados en las manos del Señor. ¿Cuántos creen, hermano, que somos uno en Cristo? Y cuando hablo de uno, ciertamente nosotros representamos vuestra organización Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz en El Salvador y ahora internacionalmente, hermano. Y decimos que hay un Cristo poderoso, pero también hay otra organización de repente que de la misma manera que nosotros predica el Evangelio y tiene una comunión íntima con el Señor. Pero en esta oportunidad vamos a ir resolviendo, porque hoy en día hay muchas religiones y han surgido muchas sectas y algunas de ellas, hermano, fácilmente engañan a otros. Pero es necesario que aprendamos, porque qué lindo es tener comunión con el Señor. Hay una alabanza, hermano, que el escritor dice que hay momentos tan especiales que no deberían de terminar. Y yo estoy seguro, hermano, que muchos de los que estamos aquí o los que nos están viendo, más de alguna vez ha tenido una relación bien íntima con el Señor. Que Dios le habla, que Dios le papacha, que en el momento de necesidad usted siente el abrazo del Señor. Eso es muy bonito. Que quizás el mundo alrededor quizás se pareciera que se nos viene encima, pero como usted sabe con quién está hablando y tiene comunión directa con Él, tiene aquella armonía con el Señor. A su doble iglesia. Esta armonía, hermano, es la evidencia por causa de vuestra fe en el Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña, hermano, que antes de creer en Él estábamos divididos. El pecado
hizo la división entre Dios y el hombre. Y la palabra del Señor dice que el hombre caminaba continuamente a lo malo. También enseña que anda muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando le conocimos a Él y oímos un día el mensaje de salvación, que había un Salvador personal que murió en la cruz de Calvario y que le daba la oportunidad y que esta oportunidad era un regalo divino para el hombre. Un día nosotros mismos sentimos la necesidad de aceptar a Jesús. Y lo aceptamos reconociendo que éramos pecadores. Participamos del pecado, nos deleitamos en el error. Pero cuando vino la palabra de Dios, supimos que había una esperanza de salvación. A su nueva iglesia. Esto es una evidencia. Vuestra fe en Dios trae, hermano, una consecuencia maravillosa, que comenzamos a ser obedientes. Diga conmigo, obediente. A su nueva iglesia. Primera Juan 2:3 dice: y esto sabemos, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, ¿qué dice? Se ha perfeccionado. Por esto sabemos que somos, ¿cómo? Somos de Él. ¿Quién vive, iglesia? El problema, hermano, que en la humanidad existe hoy en día, y aún entre nosotros, a lo mejor en alguna ocasión quizás hemos descuidado nuestra comunión con el Señor, y esto se rompe por causa del pecado. Y el pecado es la identificación con el diablo. En pocas palabras, la Biblia dice que el diablo es padre de mentira, y él es lo peor, hermano. Ahí hay un dicho que decimos: el diablo es puerco, porque a la manera, hermano, de cómo ir hundiendo a las personas en el pecado, en la ruina. Juan define el pecado como la infracción de la ley. Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, y el pecado es la infracción de la ley. Yo quiero hacer aquí como un paréntesis, y vamos a diferenciar entre practicar el pecado, tener el pecado, hacer el pecado y practicarlo. Tener el pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa del hombre. Y hay personas que aún por mucho conocimiento, lectura, dicen: no soy perfecto, dice. ¿Ya que sí? Pero todo el mundo, hay un ser, hermano, el cuerpo, esta carne, nos pide lo malo, los malos deseos, hermano, las pasiones deshonestas. Todo esto, hermano, viene por causa de que tenemos en este cuerpo. Pero hacer el pecado se refiere a la falla inmediata por medio de nuestras imperfecciones. Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Hacer el pecado, hermano, es cuando nosotros estamos luchando, pero no nos deleitamos en pecar. Por lo tanto, hermanos, los que son perfectos aquí. Yo cuando le he fallado al Señor, me duele el corazón. Me voy a llorar como un bebé. Como un bebé, porque no me da pena ensuciarme, no me importa nada. Yo quiero tener una comunión con Él. Siento que le he fallado. No se deleita. Pero el hombre que se deleita y practica el pecado, esto se refiere a un comportamiento constante, un hábito. Las personas se deleitan haciendo lo malo y el pecado y no se arrepienten. Una cosa es estar en este cuerpo pecaminoso, otra cosa es tener la lucha entre el cuerpo, entre el espíritu y la carne. Y estamos en la lucha. Queremos avanzar, hermano. Hay muchas personas en las redes que de repente fallaron en algo
Hoy en día hay tantas doctrinas que dicen, si falló, dice, ya no hay oportunidad, ya no puede ser salvo, y que esto y lo otro. Hermano, la debilidad del hombre es real. Esto, hermano, es verdadero, y es necesario que pueda entender también las personas que nos escuchan, que necesitan tener verdaderamente salvación, y la obtenemos cuando confesamos. El que confía en su pecado alcanza misericordia. No sé si alguna vez usted o el que me está viendo por las redes ha reconocido su error. Yo he llegado a pedir perdón, hermano. Hermano, yo me equivoqué. Porque es mi salvación, es mi comunión. Yo puedo salir con cuello y decir, hermano, el otro se equivocó. Y hay muchas personas, hermanos, que se sienten hundidas en el error del pecado, porque siempre fingieron ante todo el mundo que estaban bien, cuando tenían errores y fallas en su corazón y en su vida. Aún entre nosotros, hermanos, podemos estar y fallar en algo sencillo. Si usted reconoce, la Biblia dice que, hermano, que Dios nos va a exaltar. El que se humilla, Dios lo exalta. El que está viendo por las redes, hermano, él puede venir a la presencia del Señor ahora. ¿Cuántos lo creen? Y puede venir a la presencia del Señor. Pero el impío, hermano, y el que practique con esta cualquier religión, esta persona, hermano, se refiere siempre y practica en el pecado continuamente. La religión tradicional, todos los domingos hay muchas penitencias para muchas personas. Y el hombre vuelve a caer, hermano, en el mismo error, en el mismo pecado, en adulterio, en fornicación, en borrachera, en lujuria, en tantas cosas, hermanos. Vuelven a pecar, vuelven a tener una penitencia para ver si libran un poco de su pecado. Sin embargo, vuelven a lo mismo. La Biblia dice en el capítulo 3, versículo 8 de 1 de Juan: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alguien puede decir: estoy atrapado en las drogas, soy adicto a la pornografía, me encuentro aferrado a hacer continuamente lo malo, mi pensamiento. Y mire, hermano, el hombre que practica el pecado se deleita. El asesino, hermano, siente que le hace falta sacar su arma y dispararle a alguien. El drogadicto, hermano, necesita dinero para endrogarse continuamente. Se encuentra hundido y atrapado. Ciertamente, hermano, la Biblia nos enseña que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si el hombre reconoce su pecado y le busca de todo corazón, aleluya, su sangre le purifica de todo pecado. Ay, cataleja, basúa, la sangre de Cristo le purifica de todo pecado. Y hay oportunidad de salvación. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque los simientes de Dios permanece en él. ¿Y qué más dice? Y no puede pecar porque es nacido ¿de qué? De Dios. Estoy seguro, hermano precioso, y con mucho respeto hacia usted y a los que me escuchen, si en verdad hemos tenido un nuevo nacimiento, se aplica el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. No quiero pecar contra Dios.